Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer espacio de Triskel América, donde vamos a hablar acerca de las habilidades esenciales que normalmente son conocidas como las soft skills. Quiero darle la bienvenida al grupo de panelistas que nos acompaña el día de hoy, expertos de la materia de las habilidades esenciales. Cecilia Alba, psicóloga clínica y coach ontológico, encargada de la parte de capital humano de Triskel América. Bienvenida, Ceci. Gracias. Buenas tardes. Grisel Vargas, metacoach y directora de Reinventa Desarrollo Humano. Bienvenida, Grisel. Gracias, bonita noche. Josué McGrant, coach en liderazgo ejecutivo. Josué nos acompaña desde Puerto Rico. Saludos a todos, un placer estar con ustedes y compartir y continuar aprendiendo juntos. Gracias, Josué. David Cárdenas, metacoach y director de Reinventa Desarrollo Humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Daniel Salinas, ingeniero industrial y coach ontológico, director de Triskel América. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Juan Ángel Lugo, doctor en entrenamiento deportivo con especialidad en nutrición y liderazgo de alto perfil. Bienvenido, Juan Ángel. Hola, buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes y poder seguir aprendiendo de cada uno. Gracias, Juan Ángel. Y su servidor, Mario Álvarez, que voy a estar el día de hoy como moderador de este espacio. Un espacio en el que queremos invitarlos a mirar las habilidades blandas, comúnmente llamadas de esa manera, como habilidades que son esenciales dentro de las organizaciones. Y queremos empezar hablando acerca de esto y me gustaría darle la palabra a Daniel. Daniel, ¿cuáles son esas llamadas habilidades blandas? ¿Qué son esas habilidades blandas que se conocen dentro de las organizaciones? ¿Y cuáles son? Bueno, esto de las soft skills, habilidades blandas, yo creo, Mario, que ha sido un esfuerzo por tratar de poner en un conjunto las habilidades tradicionalmente, por lo menos desde mi punto de vista, en mi experiencia, lo que hace que las cosas sucedan en una organización. Hard skills, las de conocimiento, datos, números, análisis, y pues había que llamarles de alguna manera, entonces se le puso soft skills, habilidades blandas, que en lo particular, la palabra blando a mí nunca me ha gustado porque de hecho es lo que le da fortaleza a una organización, estas habilidades de relacionamiento, y son esenciales porque desde que nacemos, para sobrevivir, pues lloramos para que podamos ser alimentados, y antes de poder hablar, las emociones y lo que manifestamos, más que el raciocinio, es lo que nos hace posible la vida en comunidad y el sobrevivir. En una organización no es tan distinto. Para sobrevivir en una organización hay que hacer uso de estas habilidades más que del análisis. Y creo yo que, en mi opinión, han sido muy subestimadas desde hace mucho tiempo. Y bueno, hoy en día se hacen cada vez más evidentes para que podamos conversar, construir, relacionarnos y hacer cosas juntos. Sin eso, sin la voluntad y estas habilidades las esenciales de relacionamiento, como el saber comunicar, el escuchar, la empatía, las emociones, la comunicación efectiva, lenguaje corporal. Hay muchos temas que se han tratado de clasificar, pero yo la resumiría esa capacidad de relacionarnos entre las personas y entre los seres vivos, no solamente las personas. Los atletas quienes corren las carreras de caballos pues deben tener una conexión con el caballo, si no, no existiría un buen desempeño y performance. Ese conjunto de herramientas, de habilidades para poder relacionarnos es como yo entiendo, o por lo menos estas soft skills que para mí son habilidades de relacionamiento pues, básicas, esenciales. Muy bien. ¿Y alguno de los demás asistentes le gustaría complementar esto que nos dice Daniel acerca de las habilidades esenciales? ¿Cuáles son? De pronto la gente nos pregunta cuáles son algunas específicas, ¿de qué se trata esto de las habilidades esenciales? Ceci. Hola, hola. Bueno, yo creo que realmente esas habilidades blandas, o aquí que en Triskel estamos renombrando y apropiándonos del concepto como habilidades esenciales,
Yo creo que realmente es la esencia humana, puesta en función de la productividad, es la esencia humana a nivel organizacional y yo creo que todo surge de esos tres elementos o tres dimensiones básicas de nuestro ser, que es lo corporal, como ya mencionó Dani, es la dimensión emocional y obviamente toda la parte del lenguaje, nuestros pensamientos, todo surge de ahí. Todo eso puesto en función de la productividad, en función del trabajo en equipo, yo creo que es la magia de estas habilidades esenciales. Ok. Gracias Josué. Y comparte Josué algo muy relevante que de pronto en las organizaciones nos olvidamos, la parte corporal. Aquí me gustaría darle el espacio a Juan Ángel. Juan Ángel, ¿de qué manera podemos preparar el cuerpo para pensar y tomar decisiones de una manera más asertiva? Porque también es un espacio que se puede preparar previamente, ¿no? Por supuesto, ya Daniel nos explicaba previamente que estas habilidades forman parte innatas al ser humano, no son inherentes a él. Josué lo describía perfectamente y decía que es parte de la naturaleza, es decir, forman de manera intrínseca al ser humano. Entonces, si nosotros entendemos que somos un conjunto de sentimientos y pensamientos a través del raciocinio, no son cosas disasociadas. Estos tienen que tener una representación de manera también fisiológica y biológica. Entonces, seguramente todos hemos escuchado, en algún momento hemos leído o en alguna conversación ha surgido palabras como testosterona, cortisol, insulina, serotonina, leptina, endorfinas. Y estas palabras son comunes para nosotros, pero son poco entendidas porque no sabemos cómo hacemos esta conexión emocional y racional y cómo se ven implícitas en nuestras áreas de desempeño, ¿no? De ese performance que hablaba Daniel y de ese desarrollo que nosotros tenemos que tener dentro de la organización. Porque dentro de la organización no dejamos de ser seres humanos, seguimos seres humanos en pro y en beneficio de un bien común. Entonces, cuando nosotros tenemos estos cambios de humor, emociones favorables o a su vez desfavorables, son el resultado de toda una serie de producciones hormonales que se dan en nuestro cuerpo y se ven enaltecidas o se ven controladas en medida en que nosotros podemos mantener un equilibrio fisiológico hormonal. Las hormonas nos van a permitir mantener un equilibrio de balance de neurotransmisores. Entonces imaginemos que las hormonas y neurotransmisores son como sustancias que actúan como un puente o como una unión que nos van a ayudar a controlar estas emociones de manera correcta, por lo cual vamos a poder tener pensamientos más consistentes. Al mantener pensamientos y líneas conductuales más consistentes, vamos a poder ser entonces más productivos. Pero también puede ser para mejor o puede ser desvirtuado para peor. Si yo mantengo un balance, un equilibrio fisiológico descontrolado, también ese patrón conductual me puede llevar a periodos de irritabilidad, de descontrol, de mantenerme enojado, de depresión, de estrés, de ansiedad, etc. Entonces, nosotros tenemos que entender que como forma parte de nosotros inherentes al ser, el saber y el sentir, ¿sí? El saber por medio de la razón y el sentir por medio de las emociones, nuestro cuerpo forma parte de esta unidad integral y tenemos también entonces que entender que no podemos disasociarlos en dos hemisferios completamente diferentes. Están unidos, son uno y lo mismo. Entonces, el ejercicio y la actividad física es la única actividad de manera fisiológica que mantiene la segregación de estas hormonas. La segunda actividad que lo hace es la alimentación, porque a través de ella mantenemos este orden y este equilibrio que nos va a permitir entonces tener una representación conductual que vamos a poder poner en pro, ya sea de la organización y de uno mismo, para poder entonces mantener un balance del ser, ¿no? De esas habilidades blandas que no son blandas, que en realidad son
consistentes e inherentes al propio ser humano. Qué interesante y qué profundo esto que nos comparte Juan Ángel, porque cuando nos hayamos preguntado qué tanto repercute la alimentación en la toma de decisiones, por ejemplo, de un líder, creo que de pronto se subestiman algunos espacios del ser humano, como lo han venido conversando nuestros panelistas, y pasan desapercibidas situaciones que son realmente importantes. Una pregunta que también recibimos mucho previo a este espacio del día de hoy era, ¿cómo se aprenden las habilidades blandas? Ceci, nos gustaría que conversaras acerca de esto. ¿Dónde y cómo las aprendemos? Sí, creo que esto que acaba de conversar Dan y Josué, Juan Ángel, creo que tiene que ver con esta parte donde nos damos cuenta que somos seres relacionales y que todo el tiempo, en todos los grupos en los que nos desenvolvemos, pues son necesarias estas habilidades esenciales. Y si las ponemos como vistas desde el plano organizacional, nos damos cuenta que para las cuestiones de productividad, de organización, de funciones, pues en este momento los ojos están puestos en esas habilidades esenciales para las organizaciones. Y creo que un buen punto es como poder darnos cuenta que es eso que tal vez yo quiero desarrollar, pero que tal vez por mi historia, por lo que tú quieras, no lo tengo en este momento muy a la mano. Y creo que el darnos cuenta de eso me permite generar o abrir la posibilidad de aprenderlo. En este momento creo que en las organizaciones, por eso se está dando tanta importancia a los programas de capacitación, a los programas de coaching, donde justamente se abren espacios de aprendizaje para los colaboradores, para la gente que trabaja en la organización, porque justamente estos espacios nos permiten aprender e incorporar nuevas formas. Creo que a veces podemos caer en el pensar que si sé mucho, de manera implícita voy a generar estas habilidades esenciales, y no necesariamente es así. Puedo tal vez tener mucho conocimiento, pero para que esta parte del conocimiento se vea reflejado en el hacer, pues es importante trabajar en el ser. Y justamente esos espacios de los equipos de trabajo, los programas de coaching, nos permiten justamente entrar a esa reflexión de qué pasa conmigo, qué pasa con mi ser, para que entonces todo lo que yo ya traigo como herramientas pueda ponerlos al servicio de la organización y del equipo con el que yo estoy trabajando. Y algo que me parece muy importante, y que lo digo desde el área de capital humano, creo que cuando una persona desarrolla su ser y puede poner al servicio todo lo que sabe, también de forma como implícita, también mejora en otras áreas de su vida, también mejora en su familia, y esto para las organizaciones también es muy relevante, porque algo que nosotros tenemos como mucho como filosofía es que el desarrollo humano mejora la rentabilidad de cualquier organización. Entonces, el trabajar en el ser siempre va a ser como una buena inversión en las organizaciones para mejorar no solamente la productividad y la rentabilidad, sino aseguramos también que los colaboradores estén mucho mejor y más felices en su trabajo. Okay, entonces, el desarrollar estas habilidades esenciales no solamente va a impactar al profesional dentro de su área de trabajo, sino que impacta al ser humano dentro de todos los dominios de su vida. Ahí, en un punto de vista muy particular, pienso que estas habilidades las aprendemos de manera inconsciente, y entonces de pronto pensamos que ya las tenemos. Ya sé comunicarme de manera asertiva, ya tengo el conocimiento emocional, y de pronto eso ha frenado un poco en las organizaciones que se pueda seguir teniendo esa intención de desarrollo de las mismas. Y aquí estamos con diferentes expertos de diferentes áreas de habilidades esenciales. A mí me gustaría preguntarles cuáles son ¿para quién son más bien las habilidades blandas? O sea, a veces vamos a capacitar al gerente, vamos a capacitar al director,
¿Hay algún espacio de la organización para las cuales sean como específicas esas habilidades? Me gustaría conversar de esto con Grisel. Gracias, Mario. Pues en realidad no es para alguien específicamente. Ceci comentaba, cuando trabajamos en nosotros, cuando trabajamos en el ser, estamos mucho mejor y estamos mucho más felices. Yo les preguntaría a quién no le gustaría estar mejor y a quién no le gustaría ser más feliz. Y sobre todo porque la felicidad y qué tan bien yo me siento y qué tan bien yo estoy, ya está comprobado que está ligado con la productividad y con la rentabilidad. Entonces, ¿para quiénes son? Realmente son para todos. Y es más, si tuviéramos que poner como en nivel de importancia, como si tuviéramos que elegir empezar a trabajar en algún sector en particular, pues mientras más responsabilidad tenga y mientras más vayan a impactar allá afuera las decisiones que yo pueda tomar, pues todavía se vuelven aún más importantes las habilidades esenciales, porque solo voy a tocar una de las muchas que hay. Pero hablando de inteligencia emocional, por ejemplo, escuchamos emociones y de repente no sabemos cómo encajarlo en la organización. Pero pues Daniel Goleman ya decía que el 80% del éxito en la vida adulta depende de la inteligencia emocional, el 80%. Y de repente cuando mencionas el 80% dices, ah, caray, o sea, ¿de verdad? O sea, el 80%, o sea, tan alto es el porcentaje. Pero si tomamos, por ejemplo, los factores internos de la inteligencia emocional, autoconciencia, saber qué estoy sintiendo, autorregulación, poder tomar una pausa entre lo que estoy sintiendo y no reaccionar. Suena muy sencillo, pero ¿cuántas veces hemos visto a personas que consideramos y que sabemos que son bien inteligentes, que llevan toda una vida de experiencia en las organizaciones, azotar la puerta, correr a un empleado en un desborde de emoción, golpear la mesa? Entonces, ahí estás hablando de autorregulación, la motivación. ¿Qué tan importante es que una persona, sin importar lo que le estén pagando, sin importar la situación externa, se levante día a día a trabajar para su pasión, o sea, para hacer algo que realmente contribuya a otras personas? Y nada más por agarrar estas tres que les acabo de platicar, esto nos permite, ¿qué nos permite? Ser autoconscientes, regular nuestras emociones, tener motivación, nos permite algo que de repente nos parece simple, que es tener una mente ordenada. Y una mente ordenada nos permite concentrarnos. ¿Y para qué nos sirve la concentración? Para tomar mejores decisiones, para tomarlas con mayor información, para tomarlas de una forma más rápida y para aprender de una manera pues veloz, de una manera sencilla. Entonces yo les preguntaría en cualquier organización y en cualquier parte del aspecto personal, ¿qué tan importante será que aprendamos rápido? Ahora que vino la pandemia, ¿qué tan importante es que aprendiéramos rápido nuevas tecnologías, que aprendiéramos rápido a trabajar de mejores maneras? En un día, ¿qué tan bien nosotros nos mantenemos concentrados y no nos mantenemos con la atención así como con esta, y ahora voy para allá, y ahora veo el Facebook, y ahora veo el Twitter, y ahora me clavo en los 50 correos? Y acabamos los días de repente sintiendo que no hicimos nada, pero nos sentimos cansados físicamente. Cuando si empezamos a integrar esta parte de la inteligencia emocional, esta parte de trabajar en nosotros, lo que comentó Ceci, esta parte de mantener nuestra salud, lo que comentó Juan Ángel, esta parte de empezar a considerarnos a nosotros, lo que comentó Dani, lo que comentó Josué, pues realmente es, trabajé todo el día, fui muy productiva, fui muy productivo, pero acabo la noche y me siento feliz, o sea, y me siento así como con una sensación de, ah, caray, hoy sí que hice mucho. Y por mencionar algunas, si nos metemos a comportamiento, por ahí yo me traumé, la verdad, muy feo cuando leí que cerca del 90% de los conflictos en las organizaciones se deben a comportamiento, a cómo nos comunicamos, a cómo redactamos un correo, a cómo iniciamos una junta. Entonces yo les preguntaría, bueno, ¿no te gustaría reducir, aunque fuera un poquito, el conflicto en tu trabajo? Pues yo creo que no, hasta ahorita no me he encontrado una persona que me diga, no, yo estoy bien con el conflicto y bien con los niveles de estrés. Así que resumiendo, realmente yo creo que las habilidades esenciales son para todos y todos nos vemos beneficiados, y mientras más grande sea nuestra responsabilidad, mayor cuidado debemos de poner y mayor energía debemos de poner en ser conscientes y en desarrollar aquello que nos falta y en aprovechar aquello que ya tenemos desarrollado. Gracias, Grisel. Y esa es una pregunta importante, ¿no? Esto último que compartía Grisel. ¿Qué nos sigue faltando por desarrollar? Y creo que de pronto le dejamos esa respuesta a las organizaciones, y cada uno de los individuos también tenemos cierta responsabilidad sobre seguir desarrollando esas habilidades.
Me voy a permitir leer algunos de los comentarios que nos están haciendo a través de Facebook. Lulú Basset dice buenas noches, saludos a todos. Daniela Dueña, saludos a todos, excelente plática. Mariela Carrasco, saludos. Gilberto Sepúlveda, un gusto, me gusta mucho esta parte. Y dice por acá Mariela Carrasco, resiliencia, trabajando 4 pilares: bienestar, actitud, conocimiento y requerimientos. Y aquí son algunos comentarios que nos están haciendo a través de Facebook. Y ahora me gustaría que conversáramos acerca de en qué momentos son útiles las habilidades esenciales. De pronto creemos que es como el uso es muy puntual, en qué espacios de la organización y en qué momentos se pueden utilizar. Josué. Bien, bueno, mi reflexión sería en qué momento no son útiles. O sea, yo creo que en todo momento de la vida organizacional, las habilidades esenciales son esenciales. Y vamos a imaginarnos una organización sin habilidades esenciales. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un espacio organizacional totalmente robotizado, mecanizado? Realmente estas habilidades, estas competencias, es lo que hace humano estos espacios laborales y estos espacios de productividad. Así que tener conciencia de ello es súper importante. ¿En qué momentos son útiles? Pues mira, como mencioné, en todos. Liderando equipos es esencial, como han mencionado aquí los compañeros. Una destreza muy básica, muy importante, es la escucha. Un líder con una escucha sensible, con una escucha atenta, es una manera de hacerse cargo y quizás mediar, prevenir muchos de los conflictos que hablaba Grisel. Pero así, de igual manera, no solo liderando equipos. Por ejemplo, si estamos diseñando un espacio o estamos diseñando un proyecto donde vamos a juntar un equipo nuevo, podemos tomar en consideración muchas de estas habilidades de manera proactiva para planificar esa interacción con ese equipo. Así que no solamente algo que es remediativo, sino que es algo que incluso podemos proactivamente incluir en nuestro trabajo. Pensando actualmente en medio de la pandemia global del COVID, ¿cuán importantes son estas habilidades esenciales en el trabajo remoto? Especialmente cuando hay un distanciamiento físico, hay mucho ruido que genera esa distancia, que genera la tecnología, ¿verdad? Sabemos que hay un gran elemento de la comunicación, que es lo que no se habla, es lo que comunica el cuerpo, lo que comunican nuestras emociones. Entonces, actualmente en el trabajo remoto es totalmente esencial, así que es un área que las empresas, las organizaciones pueden reforzar en este momento para obtener mayor eficiencia, mayor efectividad en el trabajo de sus equipos. Precisamente hablando de eficiencia, yo creo que las habilidades esenciales están totalmente ligadas a la eficiencia y a la rentabilidad en las organizaciones, porque ¿cuánto tiempo se pierde por mala comunicación? ¿Cuánto tiempo se pierde por malos entendidos? ¿Cuánto tiempo se pierde por conflictos o por conflictos que tratamos de evitar? Entonces, porque no me quiero comunicar con esta persona y le busco la vuelta y se pierden tiempo, se pierden recursos. Así que realmente creo que las habilidades esenciales son esenciales en todo momento de la vida organizacional. Okay. Importante esto que comparte Josué, y sobre todo que es uno de los aspectos que Triskel América busca dentro de las organizaciones, la reducción de tiempos, y el tiempo es uno de los principales recursos y que en ocasiones no se ve como tal, y la falta de comunicación o el aumento de los conflictos va pegando de una manera que no es favorable para las organizaciones. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cómo saber si tengo estas habilidades? ¿Cómo saber si ya las desarrollé? ¿Cómo saber si tengo alguna de ellas o cuál me falta? Nos gustaría escuchar a David Cárdenas hablar acerca de esta pregunta. Gracias, Mario. Los he estado escuchando en este rato y me vienen varias reflexiones a la mente. Hace poco escuché en una conversación que generalmente tendemos a contratar habilidades técnicas
Y a veces si solo contratas por habilidades técnicas, el estadístico dice que vas a correr por falta de habilidades esenciales. Es decir, contrato el saber hacer, pero no contrato parte del ser. Las tenemos por naturaleza humana, somos humanos. Entonces aquí sí distingo varios elementos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablamos de cómo saber si las tengo, buscamos un esquema de medición y empezamos a hablar de varios recovecos. Cuando hablamos de lo hard, hay años y años de investigación y de sistemas de medición de lo duro. Rentabilidad, productividad, desperdicios, todo esto que va encaminado con la mejora continua. Pero pues de un tiempo acá estamos volteando a ver a la persona, al ser humano como tal, y ahí se han dado cuenta muchas veces que lo que empezamos a emitir son verdaderamente juicios de valor, no realmente una medición acertada de la habilidad esencial. El primer parámetro es que lo tenemos. Estamos conversando nosotros, cualquier persona que puede tener una conversación básica, elemental con alguien más, está haciendo uso de sus talentos. Y entramos en un recoveco. ¿Cómo volver tangible lo intangible? Y yo creo que esto es el meollo del asunto, porque las habilidades esenciales se han hablado desde siempre. Y hemos visto cómo se ha insistido en querer cubrir la habilidad con mero conocimiento. Voy a ser más coloquial. Tómate un curso de comunicación dinámica, tómate un curso de liderazgo, tómate un curso de trabajo en equipo. Y lo único que estamos virtiendo al participante es conocimiento. Y después malamente buscamos, con juicio de valor y con parámetros métricos muy pobres, medir si realmente trabaja en equipo, medir si realmente tiene comunicación, medir si realmente tiene liderazgo. Y todas estas habilidades, vamos, aquí lo sabemos, y los que nos están escuchando, de a poco han tenido cada vez más impacto. ¿Por qué? Porque por la simple y sencilla razón de que están empezando a encontrar que hay una correlación bien interesante versus la rentabilidad de la organización. Antaño se hablaba de productividad, de marketing, de customer experience, es decir, lo que el cliente nos diga. Hoy se habla de employee experience, es decir, qué tanto el empleado vive una experiencia dentro de nosotros. Y aquí es un menester fundamental saber medirlas. Yo hablaría del bien medir. ¿Cómo mido las habilidades esenciales que uno tiene? La respuesta es que existen herramientas para medirlas. No estoy hablando de los típicos psicométricos de hace 70, 80 años. Hoy todavía mucha organización utiliza, y me voy a permitir hablar de ejemplos, de Cleaver, por ejemplo. Y dicen, Cleaver es la panacea del mundo. Cleaver tiene varias décadas en el mercado. Hoy en día ya se cuentan con herramientas mucho más sutiles, mucho más acertadas para medir aquello que la gente ha insistido en reconocerlo como un intangible. Ya existe en el mercado cómo hacer tangible esto. ¿Con qué fin? Y aquí me gustaría hablar de algo que se llama la fórmula del éxito, cuando hablamos de la persona dentro de la organización. Y son 4 variables para mí importantes. La menos importante, el saber hacer técnico, la experiencia que trae la persona para el puesto. Otra variable es la parte de comportamiento, cómo se comporta la gente en el puesto. La tercera variable tiene que ver con los motivadores. ¿Qué motiva o cuáles son los drivers de la persona para desenvolverse? Y la otra tiene que ver precisamente con las habilidades esenciales. Esas 4 variables, su sumatoria te da una fórmula, que es fórmula del éxito, así se conoce. Pero en términos de porcentajes, lo que menos pesa es la experiencia. Irónicamente, lo que más contratas es experiencia. Cuando pasa el tiempo te das cuenta de que eso es no irrelevante, pero no tan trascendental contra las otras 3: comportamientos, motivaciones y habilidades esenciales. Nos hemos esforzado de manera poco práctica en hacer que la persona se ajuste al rol. Es decir, aquí está mi rol, este es el líder que yo quiero. Y estas son todas sus competencias y todo lo que tiene que saber hacer. Y generalmente me he topado con que los directores quieren monstruos o Frankensteins. Porque cuando lo veo digo, ¿eso dónde lo vas a encontrar? Y entonces lo que tengo acá es un pool de candidatos. Y lo que queremos hacer es forzar a la persona al rol. Y en ese momento estás perdiendo muchas cosas.
Y entonces es cuando lo que tú buscas es, para ser líder tienes que tener A, B, C y D. Y lo tengo que observar yo, tu jefe. Empezamos a tener muchas variaciones poco creíbles, juicios de valor, para medir las famosas habilidades esenciales. Lo que quiero llegar con el punto es que estamos muy acostumbrados a que si hablamos de habilidad esencial, es totalmente percepción. Y ese es el principal error al que nos tenemos que enfrentar cotidianamente en las organizaciones. Si una organización insiste en decir, para que tú seas líder, tengo que observarlo, vivirlo, palparlo, pero no medirlo, ahí empezamos a tener complicaciones. Esto de medirlo es muy nuevo en el mercado. Las herramientas con las que contamos permiten de una manera muy efectiva poder medir esos elementos. ¿Para qué? Para que entonces lo que hemos platicado aquí en el panel, tú tengas dos conceptos muy claves. El primero, la autoconciencia. ¿Qué tanto sé cuáles son mis talentos con los que yo tengo y cuento? Porque una cosa es decir, oye, Daniel, ¿eres buen líder? Pues sí, llevo 20 años en el puesto, soy director y he pasado por varios puestos de dirección, la gente me evalúa bien en un 360, asumo por mero juicio que voy bien en liderazgo. Y no va por ahí. El asunto es que, ¿cómo saber que las tengo? Midiéndolas. Y existen ya herramientas para eso. Para tener uno, autoconciencia, que tanto reconozco mis talentos y esos talentos los muestro en habilidades reales. Y viene el segundo concepto clave, autenticidad. ¿Qué tan auténtico soy yo en estas habilidades mostradas frente al otro? Porque una cosa es decir, sé comunicar muy bien, y la otra es que realmente lo hagas. Una cosa es decir, ya les dimos cursos de trabajo en equipo, y otra que realmente la gente tenga autoconciencia de eso y lo lleve a la práctica en términos de autenticidad. De tal forma que lo de hoy, y esto es a veces disruptivo con respecto a la gran organización que tenemos actualmente, sobre todo en América Latina, es cómo yo veo el rol que realmente puedo jugar mejor dentro de la organización. Y entonces el rol se adapta a mí, no yo al rol. Y este brinco es sustantivo cuando hablamos de habilidades esenciales. Tristemente encontramos gente que se le obliga a desarrollar una habilidad que no tiene y que aparte está mal medida. Y entonces lo que tú estás exigiéndole a la persona es, he escuchado mucho, ahorita se dando cuenta, hemos hablado mucho de una habilidad, comunicación, que es una de las más esenciales. Pero básicamente cuando encuentras al mercado, ¿qué te encuentras? Lo que encuentras son conocimientos y libros. Pero no hemos encontrado un métrico genuino para decir, Mario, ¿cuál es tu nivel de comunicación? Y esto es lo interesante, vamos, nosotros lo sabemos, Trisker es la esencia, si no se puede medir, no se puede mejorar. Las habilidades esenciales son medibles y hay herramientas para eso. Lo interesante es que te des el permiso de entrar a un proceso genuino de medición para a partir de ahí decir, este es el estándar, aquí estoy yo. ¿Qué puedo mover de estas habilidades que yo tengo y cuánto puedo mover esas habilidades? Para que entonces el rol que esté desempeñando en la organización o con la pareja o con tu familia o en sociedad sea genuino en esos términos, ¿no? Mi invitación es a eso, a que la gente más allá de conocerlas, se dé el permiso de saber dónde las tengo y en qué nivel las tengo, ¿no? Y insisto, existen herramientas para hacer eso. Okay. Muy interesante el tema de poderlo medir, ¿no? Porque de pronto creo, y es un punto de vista muy personal, que se han llegado a romantizar las habilidades esenciales. Entonces, viene el asesor o el consultor, como dice David, y te damos un curso y la pasamos bonito y nos vamos a acordar de eso, de que estuvimos conviviendo bien padre y durante el curso lo hablamos, pero después no hay como una manera de medir a través del tiempo que eso resulte en algunos objetivos cumplidos o en la transformación del ambiente laboral o algunos métricos, como dice David, que ya existen en el mercado y que pueden darnos una referencia como más profunda. En esto, Mario, que quisiera agregar algo, Mario. Sí, adelante. Nos explicara David, ¿no? El cómo se puede medir, el cómo podemos, hay herramientas más comprobadas estadísticamente y pues por
muchos países, muchas generaciones. Y algo que me llegaba ahorita a la mente, que desde niños aprendemos lo que sabemos y no nos lo cuestionamos. La religión que tengamos, el idioma, lo que comemos, pues son cosas que ya están heredadas, dadas, están muy en nuestro subconsciente y en el consciente también. Y esto de desarrollarlas, aprenderlas, yo no podría, a lo mejor excesivamente simplista, pero hay algo, la intuición siempre nos va a decir, pero bueno, aquí es lo que nos decía David, la autenticidad, pero también la sinceridad con nosotros mismos. En lo personal considero que el indicador principal, si las tenemos o no, o qué tan bien nos están funcionando, es la confianza que generamos con la gente. Una vez en un taller, ejercicio dinámica, es pídele algo a la persona, pídele, y no le expliques para que simplemente pídele algo, ¿no? Me hizo reflexionar mucho, vaya, ahorita no nos dará tiempo de platicarles toda la dinámica, pero la confianza, en mi opinión, creo que es el grado máximo de qué tanto estamos haciendo uso de nuestras habilidades esenciales para comunicar, para escuchar, para la empatía, para las emociones, para dejarnos ver, mostrarnos la fortaleza, la alegría, pero también los miedos. Qué tan auténtico nos mostramos con las personas, qué tanto servicio demostramos. Y la confianza nos hace el día de hoy estar aquí platicando. La confianza hace que las personas se hayan conectado y nos estén viendo. Hay algo en lo que se confía y muchas veces, aunque no nos conozcamos, desde que vemos a una persona, intuimos que podemos o no podemos confiar. Y este plano ya extrasensorial, donde es muy complicado y creo que la ciencia tampoco pues, le ha querido entrar porque hay cosas que no podemos explicar. Y ahí es la magia del ser humano, donde hay cosas que no inventó el hombre, pero que son humanas, y la intuición junto con los datos estadísticos en conjunto, creo que nos pueden servir muchísimo. Desgraciadamente en las organizaciones el plano emocional, literalmente se ha dicho, las emociones déjalas afuera, cuando la emoción de la ambición por lograr las metas, la tristeza, la pena por no haberlo logrado, la solidaridad, las emociones están presentes, y al decir las emociones no, y mecanizarnos, perdemos muchísimo. Y entonces se invierten jornadas hoy en día llamado endomarketing en cómo tener a los colaboradores emocionados por la empresa. Bueno, entonces por fin, emociones sí o emociones no, ¿verdad? La ambición es válida para ir por más ventas, pero la emoción no es válida si me pides un aumento de salario. ¿Cómo? O sea, ¿se tienen o no se tienen? ¿No? Es cuando es conveniente o inconveniente. Y la autenticidad son palabras que suenan rudas, la confianza, desconfianza. Son palabras que se prefieren, en mi opinión y experiencia, no hablar en las organizaciones, pero creo que requiere valentía para un líder el saberse aprendiz, porque las organizaciones le piden a los líderes que se planten y se muestren. Y bueno, eso es una experiencia personal como alguien que lo sabe y que puede dirigir y que no tiene miedo y que sabe para dónde. Y está inclusive mal visto por las mismas organizaciones que alguien se muestre como no sé, porque entonces es una gran sorpresa. ¿Cómo se declara que no sabe nuestro líder? Y hay una confabulación, no sé si por diseño o accidental, en la cual está mal visto mostrarse como alguien que no sabe o alguien vulnerable. Y bueno, ahí ya me estoy metiendo en otras avenidas también interesantes, pero a lo que quiero llegar es que habrá ciertas cosas que sí podemos medir y otras que no, y no olvidarnos de esa parte humana de la intuición es bien valioso. Ok, gracias Daniel. Voy a permitirme leer algunos comentarios. Dice Xochitl Curiel, excelentes participaciones. Dice Mariela Carrasquero, las competencias adicionales a las técnicas son también importantes, como la inteligencia emocional, la influencia y la negociación. Son de una manera clave dentro de las organizaciones. Dice Ana Lucía Lara, sería súper interesante saber en qué nivel estoy para poder mejorar y crecer de forma más efectiva. Y bueno, existen, como decía David, manera de poderlo medir. Y yo quisiera ahora sí abrir como el panel para participar todos de alguna manera. En el decir, ¿cuál es el principal reto? Hemos hablado como de lo que son las habilidades esenciales. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales retos para una consultora como Triskel, para una consultora
que se dedica al tema de las habilidades esenciales. Con toda su experiencia, ¿con qué se han topado? ¿Cómo las organizaciones de pronto se convierten ellos mismos en el freno para el desarrollo de estas habilidades? ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que ustedes se han topado dentro de las organizaciones? En particular, lo que yo encuentro es una disasociación primero. Es decir, disculpa. Perdón. No, adelante, perdón. Yo lo que he visto es que de alguna forma las organizaciones quieren que todo sea rápido, que todo sea lo mismo para todos y que exista esta receta mágica, estos 3, 4 pasos, estas 8, 14, 16 horas en la que me resuelvas el problema de comunicación, de trabajo en equipo y no me quiero meter con la persona. Si estamos hablando de habilidad esencial, la manera más sencilla y la manera más rápida es que la persona tenga autoconocimiento. Porque si yo me conozco y aprovecho los talentos naturales que yo ya tengo, porque debo de tener muchos, y los aplico de la mejor manera y la empresa me permite hacer esto, no solo voy a ser más efectiva, más productiva, también voy a tener mejores ideas, voy a ser más creativo y voy a trabajar de una manera sorprendente por el solo hecho de que estoy siendo auténtico con lo que yo soy y que estos talentos naturales que yo tengo los estoy aprovechando. Y tener este entendimiento de que cada organización es diferente, como que las organizaciones quieren que vengas y les vendas algo, pero espérame, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que tú necesitas? O sea, ¿qué es comunicación para ti? ¿Qué es trabajo en equipo para ti? Y luego de ahí, bueno, podemos construir juntos una solución, pero el construir y el implementar es algo que realmente se puede quedar, pero esto lleva a conversación. O sea, y es casi hecho a la medida, ¿no? Aunque sí existen metodologías y herramientas, o sea, son soluciones hechas a la medida porque cada humano es distinto y no podemos cortar con la misma tijera todos y ahí te va y esto te tiene que solucionar para todo y en 5 horas ya va a estar perfecto y todos se van a comunicar y van a trabajar en equipo. En mi experiencia sería eso, ¿no? No esperar recetas mágicas, recetas de cocina y que en 3, 4 horas ya todo está solucionado. Yo le agregaría lo que dice Grisel, a dejar de ver a la persona como el problema. En muchas organizaciones el problema es la persona. Y me dicen, es que esta persona se comporta así, es que quiero que lo cambies porque no debe hacer esto dentro de la organización. Y cuando te encuentras con eso, con ese switch que es como muy tayloriano, muy de la época de la revolución industrial, en donde todavía ves a la persona como un engrane más, pues bueno, muchas décadas eso arrojó productividad. Finalmente eso arrojó años completos de rentabilidad y productividad. Hoy la palabra, de hecho, es engagement, es lo que más estás ahora buscando con tus equipos de trabajo. ¿Cómo hago que mi equipo se ponga la camiseta, esté conmigo? Entonces, forzosamente, lo que invitamos a la organización es que voltee a ver a la gente desde lo más básico, y voy a irme a las tablitas, perfiles de puesto mal diseñados, descargados del internet para empezar pronto, porque piensan que solo es un requisito. Lo importante es que este cuate arroje productividad, punto, ya, que cumpla lo básico y lo elemental. Día con día está dejando de tener más impacto el título universitario. Ahora la gente está volteando a ver lo que comparte Grisel, cuáles son los talentos que tiene la persona. Y con esos talentos empiezo a construir. Nos hemos topado con eso. Y entonces nos hemos topado con áreas de recursos humanos, pues que lo que uno que hace es pagar el Seguro Social, el IMSS y el Infonavit y correr y ya. Cuando lo que tendría que hacer es algo muchísimo más profundo, verdadero desarrollo organizacional. Bueno, mi formación es esa, yo insisto. Tienes que saber cuáles son tus talentos naturales y hay herramientas para saberlos. Tienes que saber cuáles son tus drivers, qué es lo que te motiva a ti dentro de la organización, y hay manera para saberlo. Y finalmente tienes que saber cómo es que te comportas delante de la gente, de qué manera me muestro a la gente, cómo soy directo, soy mucho más político, me gusta hacer amigos, hablo mucho todo el tiempo, guardo silencio. Todos estos son elementos, insisto, nos hemos empeñado en darles juicios de valor a cada uno de ellos. Ceci es muy buena onda, es muy amiguera con todos, pues tráetela para acá para que organice la fiesta del fin de año. Y entonces ves a gente tomando decisiones de esa manera, muy pobre, muy baja calidad,
Y el problema es que cuando lo vas bajando más al piso de producción, cuando lo estás metiendo ya a la parte dura, pierde sentido porque simplemente no lo tienes en el radar. No sabes exactamente con qué gente yo tengo. Lo único que tengo es en experiencia, Gris me da confianza y habla bien, ella va a ser. Cuando resulta que ni siquiera has medido cuáles son los talentos que tiene Grisel, cuáles son los drivers que tiene Grisel y qué le motiva a Grisel. Mientras no quitemos esto de la cabeza y pensemos que págale más y dale un bono y con eso lo tendrás contento, en ese momento seguiremos hablando de que las habilidades esenciales es algo muy lejano a nuestra realidad. Empresas que han invertido en eso, empresas que se han preocupado por medir esto que estamos platicando y después de medir, acompañar con coaching, con programas de entrenamiento, con desarrollo, en poco tiempo han encontrado un retorno de inversión bien significativo, pero sobre todo sostenible, que es yo creo que lo más interesante de esto que estamos platicando. Observar y voltear a ver las habilidades esenciales e invertir en ellas a nivel empresarial te genera a nivel empresa un crecimiento sostenible. Eso es algo bien interesante con métricos que si quieres en otro webinar podremos platicar porque hay mucha información al respecto y la gente no lo cree. La gente lo que hace es, al cierre del mes, le hace así a la caja registradora, ¿cuánto tenemos? No nos dieron, córrete a los 3 y tráeme a otros, que sí nos den el ancho que estoy buscando. Y ese es un ritmo cotidiano de la gente. Claro, seguiré dando la caja registradora. El problema es que cuando deje de ver esto y vea que lo que puede construir y generar es mucho más grande si invierte en la gente y no la está corriendo todo el tiempo, en ese momento te vas a encontrar con que le van a empezar a dar el justo valor a las famosas soft skills, que aquí le llamamos habilidades esenciales. Es lo que yo agregaría. Yo haría que, por ejemplo, yo creo que uno de los principales retos precisamente es el desconocimiento. Pero ese desconocimiento no es algo propio o exclusivo de las empresas. Yo creo que aunque está sucediendo un cambio, cada vez hay mayor conciencia sobre estas habilidades esenciales. Las empresas no existen en un vacío, las empresas existen dentro de unos sistemas, dentro de unas culturas más amplias, porque si de igual manera nos preguntamos por qué las empresas no invierten lo suficiente o no le dan la prioridad a estas habilidades, yo preguntaría, ¿dónde estas habilidades, dónde están presentes en las universidades? ¿Dónde están presentes en los sistemas educativos primarios, secundarios? Y cada vez yo creo que ahí hay una gran oportunidad de innovación y creo que se va moviendo en esa dirección poco a poco en la medida que se va reconociendo el valor y la importancia de estas habilidades. Cada vez el conocimiento puro va quedando atrás porque ya no es tan importante. Yo creo que con la automatización de los procesos, el desarrollo de las tecnologías, cada vez las habilidades esenciales van a ser de mayor valor para las empresas y yo creo que poco a poco, quizás no a la velocidad que nosotros queremos, pero poco a poco ese cambio se va a ir dando. Yo también quiero añadir, creo que haciendo un resumen de lo que mencionan, algo que vemos en las organizaciones y en todas es que la gente pasa una gran parte de su día, de su vida en las organizaciones. Y creo que justamente uno de los retos es que le empecemos como a dar este peso a la parte emocional que tiene que ver completamente con la productividad. Un dato importante que yo me he encontrado es que el 75% de los mexicanos sufren de estrés laboral. Y creo que el estrés laboral tiene que ver con todo esto que hemos hablado, con esos roles que no están definidos, con las responsabilidades que no están definidas, con los hábitos que tienen que ver también con la ejecución de algunas habilidades esenciales. Y entonces, como este 75% de los mexicanos que sufren estrés y que no es tan diferente del de otros países, cómo esto se puede acotar si empezamos a ver esa parte de las habilidades esenciales como el motor que puede impulsar a la rentabilidad. Creo que esa es la vía más directa. Creo que esa es la forma en la que buscamos justamente hacerlo nosotros en Triskel, porque sabemos que si nos dirigimos a esa parte de los seres humanos, vamos, del ser,
vamos a repercutir completamente en el hacer, ¿no? Entonces creo que es muy relevante este tema y creo que impacta a todos los niveles. Como ahorita decía Josué, no solamente tiene que ver con las organizaciones, sino tiene que ver con todo un sistema donde hemos aprendido o en algún momento entendimos que esa parte no era tan importante y ahorita vemos cómo eso impacta completamente en toda la organización y en todos los grupos en donde nos desarrollamos. Okay, muchas gracias, Ceci. Y voy a permitir leer algunos comentarios que nos hacen en Facebook. Dice Diana Belandía: las organizaciones no existen sin las personas. El bienestar se hace parte fundamental y eso incluye el trabajo de las mismas. Una organización deshumanizada corre el riesgo de fundirse. Dice Luis Juárez: me agradan mucho estos temas. Siempre pensé que este tema nadie quería tomarlos, que te hace débil como organización o como jefe, y es algo que siempre he usado con mucho cuidado por no confundir a los empleados. Y dice por ahí también Luis Juárez, dice: Daniel, ¿vamos bien o revisamos nuestro andar? Ahí ya. Francisco Rodríguez: muchas felicidades, Daniel. Y bueno, ¿qué les gustaría agregar como un cierre acerca de las habilidades esenciales? ¿Qué les gustaría regalarle a la gente como de manera breve para ir cerrando este espacio? Si empezamos con Ceci. Bueno, si quieren empiezo yo. Okay, gracias. Hay algo fabuloso, que es que a lo mejor yo no puedo encontrar la solución de algo, no puedo ver de alguna forma cómo solucionar un problema, pero si yo me doy el permiso de comunicarme con otra persona, habilidad esencial, escuchar lo que me está diciendo la otra persona, habilidad esencial, y ponemos a trabajar nuestros cerebros juntos y así invitamos a un tercero, a un cuarto, a un quinto, vamos a encontrar siempre la solución, vamos a encontrar siempre una manera. Y juntos, como comunidad, como equipo, como sociedad, siempre vamos a poder estar mucho mejor y llegar mucho más lejos que trabajando de manera individual. Y todo lo que tiene que ver con convivencia, con comunicación, con trabajo en equipo, de todo eso es de lo que se trata la habilidad esencial. Y yo creo que ahora más que nunca, tanto en las organizaciones como en la sociedad, es lo que necesitamos. Mayor confianza, mejor trabajo en equipo, mayor capacidad de salir de nuestra perspectiva del mundo y entender que es importante que tengamos una perspectiva colectiva, trabajar hacia un fin común. Y yo creo que esa es la maravilla de entender la importancia de la habilidad esencial. Gracias, Grisel. A mí me gustaría agregar, Mario, que en una sociedad, y casi me atrevo a decir, no he estado en todas las partes del mundo, pero bueno, sí en varios, y en una sociedad que premia el conocimiento y castiga la ignorancia, se nos ha educado en que saber está bien y es suficiente, y el ser no ha sido tan atendido. Y sí requiere mucha valentía de los líderes el aceptar y reconocer que nos equivocamos, que no somos perfectos, y no solamente reconocerlo, después aceptarlo ante los demás y pedir ayuda. Esos dos elementos en niveles directivos son, en mi opinión y experiencia, los más difíciles de atravesar, porque se pone al líder, al dueño, al director aparte, ¿verdad? Y requiere valentía el aceptar que no lo sabemos, el dejarse acompañar, preguntar a los demás y dejarse corregir, porque también, de acuerdo a nuestra estructura piramidal, pues hacia arriba no se corrige, solamente hacia abajo, ¿no? Cosa que cuando hablamos de seres humanos no hay nadie ni arriba ni abajo. Cuando quitamos estos organigramas y nos vemos como una red de colaboración donde todos nos podemos ayudar, no importa el rol que tengamos, no importa la jerarquía, que esa palabra cada vez me incomoda más, la jerarquía, es más bien un rol. Cuando entendamos eso y tengamos el valor para atravesar y aceptar, cosas maravillosas pueden suceder, pero si nos obstinamos con querer tener la razón y dirigir, y a pesar de que nos equivocamos, insistir porque mi imagen está de por medio y no puedo aceptar que alguien perciba y sepa que me equivoco, es cuando más nos estamos equivocando, es cuando más estamos rascando el hoyo hacia abajo, ¿no? En lugar de salir.
Ok, gracias, Daniel. Yo quiero también, igual como Grisel, otra buena noticia es que cualquier habilidad esencial se puede desarrollar. Y así tan sencillo, si yo quiero aprender a dibujar, pero no sé absolutamente nada, porque eso es cierto, no sé nada, pero si voy a un curso, por lo menos voy a ver que cómo me va con eso y seguramente voy a tener un aprendizaje porque si nace de mí el deseo de aprender esa habilidad, y lo pongo en el ejemplo del dibujo, seguramente va a haber ahí un aprendizaje, voy a incorporar nuevas cosas. Y el poder hacerlo repetidamente seguramente me va a volver más hábil en eso. Y entonces esto sucede con las habilidades esenciales. Si yo puedo detectar y puedo, como dice Dani, reconocer que tal vez no soy muy buena comunicándome o que entonces me falta ejercer cierto liderazgo o que entonces me falta escuchar o que entonces me falta alguna otra, cualquiera de estas se puede desarrollar y justamente la recurrencia me vuelve más hábil y creo que es importante como organización poder escuchar, como bien decía Josué hace un momento, así como todas las personas tenemos emociones, tenemos un lenguaje y tenemos un cuerpo, las organizaciones, viéndolas de manera general, también tienen ciertas conversaciones, también hay conversaciones que no se tienen. Y entonces, de manera general, podemos verlas, reconocerlas, como dice Dani, y empezar a tomar acciones que nos vuelvan más, que nos permitan desarrollar esas habilidades en la organización. Entonces, pues bueno, esa es mi invitación a que cualquier habilidad la podemos aprender si reconocemos que hace falta para el ejercicio de mi liderazgo. Gracias, Ceci. ¿Alguien más le gustaría compartir algo antes de cerrar? No, yo de mi parte, abonar a lo que menciona Cecilia, el que estamos a tiempo de continuar nuestro camino de aprendizaje y que aquí cuentas con un grupo muy talentoso, muy diverso, que está a tu disposición para apoyarles. Así que esa invitación a que se comuniquen con nosotros, al equipo de Triskel y comiencen su proceso de aprendizaje. Okay. Y yo nada más también para cerrar, me gustó lo que dijo Daniel. Hoy está en boga la palabra una sociedad basada en conocimiento y está como el boom, ¿no? Organizaciones basadas en conocimiento. El problema es que dejan el conocimiento más importante afuera, que es el conocimiento del ser. Entonces, si estamos basándonos en conocimiento, lo primero que tendríamos que empezar es por nosotros. Esta autoconciencia de qué tenemos, cuáles son nuestros talentos y no tenerle miedo a realmente indagar ahí. Yo creo que la invitación más grande que podemos nosotros hacerle, porque eso te va a abrir siempre un mundo de posibilidades. Te va a abrir puertas a lugares que no conoces, para empezar a conocerte más tú mismo, ¿no? Es decir, si yo quiero empezar a mejorar en habilidad esencial, la premisa es dónde estoy parado actualmente, en dónde estoy ahora. No por juicios de valor, que es lo que he dicho todo el webinar, no irse por lo que el otro opina, sino porque realmente tengo conciencia y claridad de qué es lo que tengo, qué es lo que me motiva y cómo lo muestro a los demás. Y a partir de ahí, yo genuinamente construir un plan de desarrollo que me permita moverme hacia donde yo quiero estar, ¿no? Y comparto lo que comenta Ceci. Finalmente, si no sé dónde estoy ni a dónde voy, pues para donde jale está bien. Yo creo que cuando hablamos de habilidades esenciales, lo más interesante es ese autorreconocimiento, esa autorreflexión, esa indagación en ti para decir dónde estoy parado y hacia dónde me quiero mover. Y como bien dice Josué, pues bueno, hay ya un grupo de gente experta que te puede acompañar en ese sentido, ¿no? Pero hay que aventurarse, hay que aventurarse. Si no tocamos esa puerta y la abrimos, seguiremos haciendo más de lo mismo. Y si sigues haciendo más de lo mismo, pues no pasará de una buena charla de café, ¿no? De decir, ay, sí, tenemos que mejorar, comunicamos como que muy pobre y tenemos poco liderazgo y creo que yo debería mejorar en esto, pero nunca hago nada. Finalmente nunca doy el paso, simplemente lo converso. Yo creo que lo rico es entrar en acción. Y entrar en acción es decir de una vez hacia dónde me estoy moviendo con lo que tengo. Y para empezar, tengo que saber
qué es lo que tengo, dónde estoy y a partir de ahí empezar a moverme y aventurarse. Yo los invito a los que nos están escuchando es que se aventuren, no esperes a que tu organización lo haga. No esperes a que tu organización te mande a un team building o te mande a un curso o te pague un diplomado en alguna universidad. Empieza a hacerlo tú. Empieza a moverte tú porque finalmente la inversión más valiosa eres tú mismo, ¿no? Ok, muy bien. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias Ceci, Grisel, Daniel, David, Josué y Juan Ángel que se retiró un poquito antes de terminar. Y yo me quedo con esta invitación que nos hace David. No le dejes el desarrollo de habilidades blandas solo como responsabilidad a la organización a la que perteneces, sino empecemos cada uno de nosotros a tomar esa responsabilidad del autoconocimiento, de la automedición y del autodesenvolvimiento de estas habilidades. Muchas gracias por acompañarnos en este primer espacio de las habilidades esenciales de Triskel América. Espera más de nosotros todos los lunes a través de Facebook Live o a través de webinars a los que serás invitado previamente, y nos vamos a seguir viendo a través de estos espacios porque tenemos el compromiso con las organizaciones y con la sociedad de Latinoamérica de seguir impactando a través del desarrollo de habilidades. Nos vemos pronto y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.